A continuación, Poder y Leyes, con una mirada a la geopolítica desde Venezuela, con el licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, equipo técnico y productor del programa Poder y Leyes por Somos Asamblea Radio. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más bella. Camarada Gustavo Villapol, bienvenido hermano Gustavo Villapol. Gracias, José. De mis afectos y de nuestros afectos, Gustavo, tú lo sabes. Porque la revolución es afecto, es cariño, es paz, es progreso. Es amor. Es amor, en definitiva. Bueno, este programa Poder y Leyes que ustedes pueden ver por las redes sociales, no sé cuáles más tenemos acá. Por YouTube me dijeron que estamos conectados en YouTube y por las redes, por la web, por Somos Asamblea Radio, que es en seno.com. Bueno, llega a ustedes porque así nos los ha pedido el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez Gómez, y bueno, nada, en cortesía también de su primer vicepresidente, digo, de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, y nuestra segunda vicepresidenta, la diputada América Pérez, nuestra secretaria María Alejandra Hernández y nuestro subsecretario José Omar Díaz. Todos los diputados y diputadas de la patria, incluyendo los que son opositores a nuestra concepción de la política, pero que hacen vida democrática en el Parlamento que se llama Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias al equipo, a Charles Bompar, a Lirna Castillo, a mi pana Franklin Silva, a Norma Castillo que está por allá afuera atendiendo, apoyando, a Miguel Herrera que está desde izquierda, allá en La Guaira, en Naiguatá, y a nuestro saludo a nuestras emisoras comunitarias que, bueno, nos honran con transmitir este programa. Radio Izquierda, que lo nombré, Radio Naiguatá, Radio Soberanía, Radio Guaracarumbo, Radio Urimare, Radio Voces Antiimperialistas en el estado Zulia, Voces del Pueblo. Muchas gracias por estar en esta conexión. El tema que hoy nos ocupa, yo tengo aquí mi chuleta que me la preparó Alirna, es un tema sumamente delicado. No dudo, esta mañana estuve asistiendo a un programa, a un foro en el Museo Boliviano, con unos ponentes de la Escuela de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, donde trataban el tema justamente del ciberterrorismo, el ciberfascismo, todo esto que tiene que ver con la guerra comunicacional, sobre todo por las redes, aunque lo hacen por todos los medios. Pero lo que se ha desarrollado desde el punto de vista tecnológico en el asunto de las ciencias, las neurociencias, las ciencias de la comunicación, las ciencias de la conducta y todo lo que tiene que ver con la cibernética, con la telemática, todo esto, los efectos visuales, los estímulos visuales, hace de las redes una herramienta muy, muy dura, muy penetrante por parte sobre todo de quienes la crearon, que fue el imperio gringo y las corporaciones, pues, transnacionales y de Occidente. Entonces hoy, como tenemos invitado a mi camarada Gustavo Villapol, quisiera un poco, tengo aquí anotado, Gustavo, por cierto, un poco tu historial, ¿no? Gustavo Villapol, joven diputado a la Asamblea Nacional, es autor de varios libros, entre ellos De la Guerra a la Vida y Asedio a Venezuela. ¿Okay? Ocupó el cargo de viceministro de redes sociales en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, así como también presidente de la Agencia Venezolana de Noticias. Es actualmente director general del periódico 4F y su libro más reciente, como me corrigió una vez un amigo, no el último porque vendrán muchos, el libro más reciente será Los Amos del Significado. Tremendo tema. Entonces, un poco, Gustavo, y quiero introducir el tema con lo siguiente, Gustavo, fíjate. Nosotros los seres humanos, cuando queremos referirnos a que algo es cierto, solemos decir, lo vi con mis propios ojos. Algunas veces decimos, lo escuché con mis propios oídos, ¿no? De manera que la realidad está mediada básicamente por el sentido de la vista y el sentido del oído. Sin embargo,
se demuestra que aunque la realidad sea única, el problema está en cómo la percibe cada quien. Parece que cada quien la percibe de manera diferente y es posible que la perciba de manera tan distinta unos de otros que entremos en contradicciones y hasta en peleas. Y creo que en eso un poco se basa eso de lo que llaman la guerra cognitiva, ¿no? De hacer que la realidad sea percibida por alguien de manera totalmente distinta como la realidad es, Y un poco como ya veo que escribiste Los Amos del Significado, un poco primero que nos hables de tu libro, Los Amos del Significado. Un poco, bueno. Bienvenido, Gustavo. Vale, muchísimas gracias, hermano Perales. Es un placer estar aquí. Saludos a toda la Guaira que nos escucha. La Guaira está encadenada con un guaireño como yo. Así que saludos a mis hermanos y hermanas de la Guaira, que les tengo tanto cariño y tanto aprecio. A la gente que nos escucha desde el Zulia y a la gente que nos está viendo por las redes sociales. Bueno, hermano, tú tocas un tema que es súper interesante. O sea, que eso que tú dices de la percepción de la realidad es algo que trajo a la palestra pública, a los estudios filosóficos, un autor que se llama Habermas. Habermas es de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y es alumno de un señor que fue de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, que es el señor Teodoro Adorno. Habermas dice, en una frase famosísima de Habermas, que dice: la realidad no es la realidad, sino lo que percibimos de ella. Esto resume por un filósofo lo del planteamiento que tú nos acabas de decir, ¿no? No es lo que sentimos con cada uno de nuestros 5 sentidos. Las mujeres tienen 6, nosotros tenemos 5 nada más. No es lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que tocamos, sino la percepción y la construcción social, familiar, personal e incluso genética que tenemos a determinada realidad. Entonces, Los Amos del Significado, que me preguntas por el libro, es el último texto que tuve la oportunidad de escribir, relata la historia de la comunicación en Venezuela, desde que llega la primera radio, ¿no? Que fue en la época de Juan Vicente Gómez, desde que llega la primera radio de Venezuela, cómo se fueron construyendo esas redes de poder desde lo mediático, detrás de la política, detrás de las grandes empresas, que se transformaron en los grandes conglomerados que finalmente le dieron el golpe de Estado al presidente en el 2002, el presidente y comandante Hugo Chávez. La primera parte del libro llega hasta la partida física de nuestro comandante supremo, cómo era la correlación de medios, cómo funcionaba esto de los medios tradicionales. Y la segunda parte del libro es la historia del Internet en Venezuela. La segunda etapa del libro de Los Amos del Significado, cómo sucedió esto aquí en nuestro país en concatenación con la geopolítica del Internet, ¿no? Con la historia del Internet en el mundo, cuáles fueron las empresas que lo trajeron, cómo se introdujo, cómo llegó el Internet luego que llega la Revolución Bolivariana, cómo se socializó, etcétera, qué empresas estaban detrás de los datos que tenemos en nuestros teléfonos o del Internet que tenemos en nuestros hogares. ¿Y cómo pasó este proceso de los medios tradicionales en Venezuela, que eran esos grandes conglomerados, a la propiedad de las grandes plataformas internacionales, que al igual que estos conglomerados que tuvieron una gran batalla con el comandante Chávez, desde que llegó hasta su partida física, hoy se transforman en los principales enemigos del pueblo venezolano y yo diría que del mundo entero, culturales, económicas y políticas que tienen las plataformas digitales en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, Los Amos del Significado va por ahí. Y que como realidad no es percibida por mucha gente. Ese impacto en la cotidianidad del individuo, pero que cuando tú vas viendo, vas como irradiando, no, pero es que no impacta solo al individuo, impacta a la familia, al país. Así es. Y resulta que termina siendo de impacto mundial, pero la gente no lo percibe. La gente no percibe que hay... Pero yo voy a continuar con el libro porque me llama mucho la atención el asunto esto de el significado. Eso querrá decir, no lo voy a interpretar yo. El significado. Son los amos del significado. ¿Por qué? Sí, porque el título, ¿no? Porque se va describiendo cómo en la segunda mitad del siglo XX y en el primer decenio del siglo XXI, estos grandes conglomerados mediáticos construyeron
gran parte de lo que hoy conocemos como la venezolanidad. No, Como el lo pongo entre imaginario. comillas, pues lo pongo entre Sí. comillas, esta venezolanidad, esa que nos hizo famosos por las mises, esa que nos hizo famosas por las bebidas de licor, esa que nos hizo famosa por el béisbol, esa que nos hizo famosa por la belleza. Algo así como esto del autoconcepto, de lo Correcto, de lo que correcto. nosotros percibimos que somos como Entonces, como- al mismo como tiempo nación. que en el libro voy describiendo la propiedad de los medios, qué influencia tuvo en el poder político en Venezuela en esa etapa histórica, al mismo tiempo se va tejiendo una cultura como nación. Y ellos la van tejiendo a través de esos medios, que llega al nivel de que en Venezuela no hay un pueblo en que no se haga una elección de Miss. Que llega al nivel, y eso es producto de esa cultura construida a través de esos medios en la segunda mitad del siglo XX y en el primer decenio del siglo XXI, ¿no? Entonces, ellos fueron construyendo un significado, pero el mismo libro va demostrando cuando llega la Revolución Bolivariana, especialmente con una ruptura paradigmática que hubo en 1989 en el Caracazo, el pueblo empieza a retomar su significado. El libro trae de demostrar cómo, a pesar de ese gigantesco poder, el pueblo fue retomando su propio significado de la O realidad. sea que ellos hicieron todo un esfuerzo por moldear un venezolano. Correcto. Moldearle Correcto. su forma de pensar. Y en gran de medida lo percibirse. hicieron. En gran medida lo hicieron, eso es innegable. Yo te lo Todos pregunto. nosotros nos criamos en esa Claro. realidad, no somos ajenos a Claro. esa cultura. Yo lo pregunto, Gustavo, porque mucha gente, estos son temas bien difíciles, porque mucha gente cree, fíjate tú, mucha gente cree en esto del libre albedrío. Yo no creo en el libre albedrío, Gustavo. Fíjate tú, ¿no? Mucha gente me dirá, bueno, y sobre todo hay en los sectores, por ejemplo, cristianos hablan que Dios nos dotó de libre albedrío. Entonces yo digo, cuando una persona no tiene forma, si yo lo único que conozco es el agua, por poner un ejemplo, lo único que conozco en mi vida es el agua, ¿cómo yo puedo tener libre albedrío para decidir entre el agua y otras cosas que no sé ni siquiera que existen? Entonces eso del libre albedrío, cuando estamos mediados, nos van como moldeando, modelando. determinado generando, por nuestro entorno. Entonces nuestro entorno nos condiciona Claro. y termina uno escogiendo lo que tiene Lo que por hay. escoger. Lo que hay. Eso se puede ver tanto, fíjate tú, ¿no? En los barrios. Le dicen a nuestras muchachas, seguro que te terminas enamorando de un malandro. Pero si eso es lo que hay, de eso es lo que se va a enamorar. ¿Ves? Pero si la muchacha puede trascender, gracias a la Revolución Bolivariana, y de saltar a estudios universitarios, entonces ya empieza a codearse con un tipo de personas que son sus iguales estudiantes universitarios. Entonces ya tiene la frontera de selección, ya se le va amplificando, de manera que ahí sí va teniendo posibilidades de tener libre albedrío y hasta cierto nivel, hasta donde llegue su conocimiento. El libre albedrío pareciera estar mediado o condicionado o limitado por el conocimiento. No sé, ¿qué piensas tú de esa? Sí, coincido plenamente. Perales, el libre albedrío primero es un concepto bíblico, ¿no? Otras teorías más allá sobre todo de la época renacentista, hablan de la libertad como un todo, ¿no? La capacidad que tenemos de tomar decisiones libremente, sí o no. Así ¿no? es. Entonces, pero yo coincido contigo que esa libertad está determinada por el entorno social en gran medida. No significa que no haya responsabilidades individuales. Sin duda hay responsabilidades individuales. Claro. Yo soy del Guarataro. Y el Guarataro a finales de los 80 y del principio y de todos los 90 era duro. Yo soy del cementerio. Era duro. Después de Antímano y Era después de duro Macarao. el tema de la droga, el tema de Así los es. niños en la calle, la violencia en el barrio, etcétera. Y eso le determina a uno la vida en gran medida. Pero Entonces, pero también hubo quienes lograron tener un halo de luz por aquí y por allá Ajá. y lograron salir de eso, sí, pero son la excepción. Y ahí es donde entra el Estado. Eso. Y ahí es donde Así entra es, el Estado. Y ahí así es es. donde entra el pensamiento bolivariano que dice, la naturaleza nos hace desiguales, decía el Libertador en el Así Congreso es. Angostura, pero las leyes nos igualan. ¿Y así quiénes es. son las leyes? El Estado en este caso, Así que es. fue el constructo, el aparato que diseñó el ser humano Cónchale. para poder quitar esas desigualdades que la naturaleza nos da. Así es, fíjate, yo recuerdo, Gustavo, voy a ser anecdótico, me disculpa, en lo personal, ¿no? Yo me crié en barrios duros, ¿no? 1 de Mayo en el cementerio, Los Sin Techo, barrios duros. Después Antímano y después Macarao, más sano. Y yo recuerdo que a pesar de que estaba en un entorno bien duro, donde había que caerse a piña todos los días, porque si no, tú sabes,
que caer esa piña, pues si no era la sopita del barrio. Sin embargo, a mí en lo personal me marcó individualidades del barrio que no marcaron a otras personas. Por eso es que no es verdad que las condiciones son iguales, que aquello. No. Hay una gran condición, por ejemplo, la socioeconómica. Claro, ¿no? Determinante. Pero en el barrio había un señor, me acuerdo, en un ranchito, que yo tenía apenas 8 años y me mostró un gran libraco así y me preguntó si yo sabía qué era eso. Yo le dije, no. O sea, claro, sabía que era un libro, pues esto es un diccionario. Cuando el hombre me dice que eso, yo pondría la cara de que es un diccionario. No sabía yo leer y escribir. Claro. ¿Sabes cómo me lo definió el hombre? Me dijo, mira, esto es un libro donde está todo lo que tú quieras saber. Y con la cantidad de dudas, cosas que tenía a esa edad, preguntas sin respuesta, yo dije, bueno, aquí lo que queda es que cuando yo aprenda a leer, voy a saber todo lo que yo quiera saber porque voy a venir a buscar este libro. Y eso me marcó para la cuestión de que me gusta estudiar, leer, investigar. Sí, siempre hay referentes. ¿Cuándo tuvieron la posibilidad? Ninguno de mis hermanos tuvo el mismo desempeño, a pesar de que estábamos en el mismo barrio, mismo padre, misma madre, ninguno continuó estudio. Yo le tengo amor a los libros y los idolatro. Es un fetiche, pues, para mí, un libro, que me lo rompan, Bueno, esto es una disquisición ahí medio loca, pero creo que ayuda porque hay que comprender la realidad individual y la realidad social de las cosas, ¿no? Entonces, inmerso en esa realidad... No nos salgamos del guión, vale, que nos va a regañar aquí el equipo técnico, nos va a regañar. La producción. Porque es que todo esto, si no se habla, si no se comprende en el detalle más cotidiano, se convierte en una cosa medio intelectualoide ahí, ¿no? Así es. Por eso yo quise ir dejar ver más al Guarataro. Más nada. De adorno al Guarataro, porque se comprende la cosa, porque si no lo entendemos. Así es. Entonces, fíjate, nosotros en Venezuela en este momento estamos sometidos a una inmisericordia guerra comunicacional que, bueno, los factores dirigentes y fascistas de derecha, y lo diferencio del pueblo base social de apoyo de este sector, que igual los convierten en fascistas, ¿no? Eso no quiere decir que no los puedan convertir, pero su dirigencia lo está haciendo de manera, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto en derecho? Premeditada. De manera premeditada y con alevosía. Entonces, induciendo en este momento, a situaciones de odio y de enfrentamiento que nunca en los sectores populares bolivarianos hemos practicado con quienes nos han adversado ideológicamente. Incluso en las condiciones de dificultad más dura, como en el 89, la gente no salió a matar. Para nada. La gente no salió a dañar al diferente de clase. Así es. Sino que salió, a buscar lo que por 40 años le habían negado. Pero no fue, pero no fue, la gente no salió a hacer una guerra civil, lo ha podido hacer. Que lo ha podido hacer. Y no lo hizo. Y también lo hemos podido hacer en el 2002 cuando dieron el golpe de Estado. Así no hubo retaliaciones, no hubo venganza. Nadie, nuestro presidente con un crucifijo en la mano, Hugo Chávez, mandó a la gente para su casa. ¿Qué diferencia? Por favor, recapacitemos aquello, lo otro. Oye, siempre el camino de la paz no nos dijo, vayan y marquen las casas de los opositores que salieron. Sin embargo, ¿cómo se diría? El relato previo a la llegada de Chávez era un relato según el cual nosotros íbamos a hacer con la oposición freírle las cabezas en aceite. Sí, esa era ¿te acuerdas aquella cuña de nos freirán las cabezas en aceite, no sé qué, a los adecos? A los adecos, le vamos a freír la cabeza en aceite con la voz de Chávez. Con la voz, o sea, imitando la voz. El humorista exacto, imitando la voz de Chávez, pero yo veo, y con esto quiero como develar un mecanismo, a ver si es posible, Willapol, que es el mecanismo del terror. Es decir, un mecanismo para la manipulación de la mente, la preparación del caldo de cultivo para que los mensajes de odio entren, me parece que va precedido por el tratamiento, el sometimiento a fuertes tensiones emocionales a través del miedo. Miedo a que te quiten los hijos, que nunca se los quitamos. Miedo a que te quiten tu casa, que ni nunca los queremos tampoco. No, ¿y quién va a querer ese poco muchacho? Miedo a que te frían la cabeza en aceite. Miedo a un montón de cosas. Y por último, miedo a parecerme a los chavistas porque son feos, son ignorantes, son esto, son lo otro, ¿no? Entonces, en ese caldo de cultivo del miedo, ¿qué dice ahí? ¿Viene un audio? Bueno,
Dame un momentico para que Gustavo redondee esta idea. ¿Cómo nos han trabajado la mente, sobre todo a los opositores, diciéndole que le íbamos a hacer cosas que nunca le hicimos y cómo ese miedo se dispara ahora con esta guerra mediática, Gustavo? ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos el audio y después te dilo, respondo? Dilo, bueno, no, a ver, a lo mejor nos da elementos. ¿Lo tienes al tiro? Sí, con el presidente. Escuchemos a nuestro presidente. No, nada, te da elementos para Vamos a hacer como en los programas. Vamos a escuchar el audio y me responde después del corte. Así es. Adelante. 1922, octubre, Italia, como Mussolini lanza un asalto global a la sociedad, intimidación a la sociedad, al Estado y toma el poder político. Sin respetar reglas de juego, sin respetar normas básicas de convivencia. Ya venía un proceso de acumulación de fuerzas allí y quedó en la historia de la humanidad exactamente hace 102 años como el nacimiento del fascismo. Bueno, teníamos el audio del Consejo de Estado, creo que fue, no, Consejo de Gobierno y Estado. Consejo de Estado. Consejo de Estado que hizo el presidente hace poquito. Así es. Listo, Villapol. Bueno, me abre las puertas de justo lo que te quería responder, José, que para hablar de este tema hay que hablar del fascismo, porque se ha estado conversando sobre el fascismo y creo que es indispensable conversarlo. El fascismo, primero el fascismo es un fenómeno global. Importante que se sepa, no es una cosa que ni que nace en Venezuela, ni que su fundador es María Corina. Ahí lo explicaba muy bien el presidente, cómo nace en Italia con Benito Mussolini, y luego, bueno, se esparce por Europa terriblemente con las consecuencias históricas que ya todo el mundo sabe, porque History Channel pasa eso cada 3 minutos. Entonces, el fascismo es un fenómeno global, punto 1. Punto 2, el fascismo es una ideología. Es decir, es un sistema de ideas. Creencias. Y de creencias. ¿Qué propugna este sistema de ideas y de creencias? La discriminación racial, la xenofobia, la homofobia, la discriminación de clase, la superioridad de un sector social, económico o político por encima del resto, ¿no? Nosotros somos los elegidos, somos los superiores, somos el superhombre, como decía Nietzsche. Nosotros somos la raza elegida para gobernar y el resto del lumpen perreo y perrero y bueno, nosotros podemos hacer con ello y barrer lo que nos dé la gana. Entonces es una ideología, ¿no? Una ideología y por eso es tan peligroso y por eso es que se habla que el fascismo hay que extirparlo. El fascismo no es para dialogar, para conversar, para opinar, vamos a hablar, qué derechos tienen los fascistas o qué no tienen. El fascismo o se extirpa de raíz o se expande por la tercera cosa que es el fascismo que te voy a decir. Fíjate, es un fenómeno global, es una ideología, un sistema de creencias, un sistema de ideas, y lo tercero es un estado de emociones. Y por eso es que es tan peligroso. ¿Qué significa que es un estado de emociones? Que toca la emocionalidad de los seres humanos, toca los instintos más bajos, los instintos más animales, toca el cerebro reptil de los seres humanos. Y una vez que eso se esparce, porque es que no toda Alemania era fascista, porque es que no toda Italia era fascista, porque es que aquí no hay 5 millones de fascistas que votaron por el Mundo González Urrutia. Eso es venezolanos normales, de gente que sale a trabajar, que vive igual que cualquier venezolano, que sueña con que Venezuela esté mejor y que además tiene derecho a ponerse al gobierno, porque para eso son las democracias. Entonces, y para eso somos democráticos. Y para eso somos democráticos, además. Entonces, en Venezuela no hay... una vez Fidel le dijo al comandante Chávez, en Venezuela no hay 5 millones de escuálidos, fue que le dijo, ¿no? De oligarcas. En Venezuela no hay 5 millones de oligarcas. Ahorita en este contexto histórico, podemos decir, en Venezuela no hay 5 millones de fascistas. Eso hay que saberlo diferenciar muy bien. Pero el peligro es que como también es un estado emocional, se puede esparcir como se esparce el odio rápidamente. Porque te puede en un segundo convencer de cosas absurdas. Porque es un estado emocional. Y las plataformas digitales, aquí lo vamos a conectar con lo comunicacional para que mis compañeros de la producción se nos contenten, y las plataformas digitales funcionan a través de las emociones. Están cambiando nuestra manera de opinar, nuestra manera de reflexionar, de racionalizar la realidad a estados de emociones.
estamos transitando lo que dice Byung-Chul Han, filósofo y profesor de la Universidad de Berlín surcoreano, Byung-Chul Han, que dice, estamos transitando de la era de la opinión pública, que fue la que conocimos todos, ¿no? ¿Qué dice la opinión pública? ¿Qué es la opinión pública? La gente sale, así una entrevista a un periodista, ¿qué opina usted? Espera, que preguntaban eso, ¿qué opina usted sobre tal cosa? Y la gente le respondía, y entonces entrevistaba a varias personas, y bueno, entonces terminaban diciendo, la opinión pública es tal. Estamos transitando de la opinión pública al estado de emoción, donde tú reaccionas emocionalmente a los hechos de la realidad. Y eso para el fascismo es lo mito. Eso para el fascismo es lo mito. Y las plataformas digitales que funcionan con estados de emoción, fíjense que todo es me gusta, no me gusta, me entristece, me alegra, ahí no hay racionalidad. Ahí es, esto me contenta, me pone bravo, me pone triste, me deprime. Esas son las reacciones en las redes sociales. Eso que funciona así es un caldo de cultivo muy peligroso para el fascismo, porque el fascismo también es un estado de emocionalidad. Y por eso logran que 2.000, 3.000 personas en un solo día se vuelvan locas. O sea, nosotros de repente pasamos de una elección en el 28 de julio, que fue la cosa más hermosa, tranquila, linda. Yo incluso cívica, acompañé a personas de la oposición, mis señoras abuelitas que iban en una silla de ruedas, y a mí no me importa por quién fuera a votar, yo fui, la acompañé y la subía por las escaleras, y eso lo vi yo de milicianos, de policía, cómo nos ayudamos, cómo nos acompañamos como venezolanos en una jornada cívica bellísima. A 3 horas después, 3.000 personas pareciera que se volvieron locas. Y empezaron a decir algo muy peligroso, porque al chavismo nos redujeron más abajo de la esclavitud. Porque la esclavitud, no sé si lo recuerdas, estoy seguro que sí, decían que los esclavos no tenían alma, ¿verdad? Ese era el planteamiento de la corona española. Así es. Los indígenas y los negros que trajeron de África no tienen alma. No, son simplemente objetos y mercancías que nosotros utilizamos para enriquecernos. Entonces, a nosotros nos pusieron por debajo de esa condición. ¿Por qué nos pusieron por debajo de esa condición como chavistas? A los 6.400.000 personas que votamos y que ganamos las elecciones. Porque ni siquiera existimos. Así es. No existimos. Nos están poniendo por debajo de la existencia física, ni siquiera espiritual, ¿no? Como decía la corona. No, es que ellos existen, son mano de obra, o sea, existen, pero no tienen alma. Nosotros estamos por debajo de la existencia material, el chavismo. Y primero eso es un grave error. Eso es un grave error político, porque siempre planifica sobre la inexistencia del adversario. Como si jugaran solos. Como que si nosotros fuéramos mochos, para ponerlo más claro. Como que si nosotros fuéramos mochos. Cuando pierden se sorprenden. Entonces cuando, claro, viene el proceso de frustración. Claro. Viene el proceso de frustración. ¿Con quién perdimos si no existen? Pero se preguntarán. Así es. Y por eso es que tenemos que legislar urgentemente para cortar las redes de financiamiento, para cortar los espacios de expresión del fascismo en Venezuela, porque las redes sociales cambiaron las reglas de juego. Y si no operamos rápido desde el Estado venezolano para frenar el fascismo, es como echarle agua a los gremlins. para tirar la cédula aquí con la película de los gremlins. Los gremlins, exacto. No, es como echarle agua a un gremlin. No se van bueno, echarle gasolina al fuego. Pues. O echarle gasolina al fuego, para que se entienda mejor, ¿no? Para que se entienda mejor. Sería como echarle gasolina al fuego, porque se esparciría demasiado rápido la ideología fascista, como sucedió en la toma del Capitolio en Estados Unidos, como sucedió en la toma del Palacio en Brasil, ¿no? Que tú en un momentico convences a millones de personas de absurdos como que la Tierra es plana. No, lo decía ayer el presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Que son los famosos terraplanistas de esto, ¿no? Que lo único que hay que hacer para convencerse de que la Tierra no es plana es pararse en el medio de la calle y mirar el cielo, ¿no? Y mira cómo se rota el sol a través de la Tierra, ¿no? No hay que tampoco ser una cosa sin científico, ¿no? Pero te convencen incluso de eso, ¿no? Entonces, creo que es urgente que nos movamos desde el punto de vista legislativo y del Estado para trabajar en esto. Estoy de acuerdo, y lo estamos haciendo, ¿no? Que es la buena noticia para quienes nos escuchan y nos ven por estos medios. Fíjate, yo estaba por decirte algo aquí, chico, ya me acordé, que es una cosa que quiero compartir, que viene del asunto esto, de los que estudian las neurociencias, estas cosas, ¿no? Sepan ustedes, compañeros, compañeras, quienes nos escuchan, ya está demostrado científicamente que el ser humano, que se jactaba de ser racional, no es tal. El ser humano no es un ser racional. El ser humano es un ser emocional. Y es un gran descubrimiento para los que están utilizando este tipo de armas, ¿no? Porque ya ellos lo sabían,
uno se colea en esos conocimientos para tratar de usarlo de manera liberadora, pero quienes manejan ese conocimiento justamente son los tanques de pensamiento de la derecha y del imperialismo mundial. Entonces, el ser humano es un ser esencialmente emocional que justifica sus decisiones de manera racional. Eso es otra cosa. Ay, ¿por qué te tomaste el café? Bueno, realmente fue porque me dio la gana. Pero entonces después empieza a buscar excusas. Uy, no, porque mira, no, es que tiene propiedades tales y cuales. No. La decisión fue emocional. Y eso lo descubrieron los tipos hace tiempo. Pero yo lo digo es porque mucha gente de la oposición cree que está tomando y tiene actitudes racionales. Inclusive en su estado de desesperación psicótica de andar queriendo matar, asesinar y quemar, creen que lo que están haciendo es un acto racional. Y ahí volvemos al tema de la percepción de la realidad. O sea, perciben la realidad como si son unos preclaros, ahí donde se conecta con el fascismo, que son superiores porque fueron a la universidad o que son algún tipo de raza llamada por alguna deidad a regir los destinos del mundo. Entonces, es una cosa interesantísima la manipulación de que son objetos. Y lo otro que escuchaba esta mañana, Villapol, es que el fascismo es la negación, y tú lo dices cuando ya no existimos, pues, la negación del otro a grado extremo. ¿Por qué yo quiero conectarlo con esto? Porque cuando una hija va y delata a su mamá porque es chavista para que la maten, ella no está delatando a su mamá, ella está delatando a algo que es inexistente o despreciable, no a un ser humano, sino a una cosa. Sí, que por eso te digo que nos redujeron peligro a la condición más abajo de la esclavitud. Qué terrible, ¿no? No existimos. Y entonces el llamado es a todos quienes nos ven, nos escuchen, a la reflexión sobre los temas, a la reflexión en familia, a la reflexión fraternal, porque son chispas que se encienden cuando no quieren discutir el punto, porque apenas se discute, se sienten como desnudos. Agredidos. Y entonces el miedo se les dispara, es un mecanismo que está inserto en su nivel en algún nivel de su cerebro, sí, de su mente, y reaccionan con mucha violencia. Entonces, el papel que están jugando estas redes sociales, hermano, nos lleva, tú lo has dicho, a tener que defender al pueblo venezolano, como en tantos países se ha hecho. Más de 70. Ajá. De estas agresiones, porque además, Gustavo, mucho del argumento que ellos tiran a las mismas redes, es decir, que estamos atentando contra la libertad de expresión. Entonces, ¿será igual enfrentarse a la libertad de expresión que la decide un individuo dueño de una empresa, o a la libertad de expresión que en el peor de los casos te vas a tener que enfrentar con un Estado que de alguna manera tiene que legitimarse ante sus ciudadanos? ¿Será igual el control que tienen sobre la libertad de expresión Elon Musk, por ponerte un ejemplo, y los dueños de las transnacionales de la comunicación, al control que puede tener el presidente de la República, que tiene que ser validado y que de alguna manera los votos siempre van a definir el asunto? Este tema es súper interesante, el tema de la libertad de expresión, pero sería buenísimo que escucháramos un audio de la ministra Gabriela Jiménez, que es una maravilla, Perales. Gracias. Antes de que conversemos sobre este tema, escuchemos este audio de la ministra, que seguramente nos va a dar luces de lo que han hecho contra Venezuela. Ajá, mira, conectada desde el estado Barinas, Natural Estéreo. Un abrazo. Gran abrazo, Natural Barinas. Audio. Los ataques cibernéticos que han ido direccionados a diferentes plataformas de la República, plataformas que prestan servicios vitales para la cotidianidad de nuestro pueblo venezolano. En la primera lámina mostramos, presidente, las instituciones que han sido principalmente atacadas desde el 28 de julio, como puede ver, los servicios que presta la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, el CENIAT, nuestra empresa máxima de telecomunicaciones CanTV, PDVSA y otras instituciones del Estado. En la siguiente lámina podemos observar el número de instituciones de la República que sufrieron ataques desde el 28 de julio hasta la fecha, hasta el pasado domingo, ayer, enumerados desde el mismo momento de la incidencia. Estamos hablando de 25 instituciones afectadas y 40 más que se encuentran en investigación en este momento. Contamos con el apoyo de los directores de tecnología de cada una de las instituciones, a saber, ministerios, entes del Estado, empresas, alcaldías y gobernaciones, así como instancias privadas y empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación también. Entre los ciberataques podemos notar
que el 65% de los ataques fueron del tipo de negación de servicio, afectando los servidores de las instituciones del Estado y los enlaces internacionales por los cuales nos servimos del Internet para la República. 17% tiene que ver con robo de información asociado a correos con software malicioso, secuestro de rutas, ampliación de DNS y desfiguración de las páginas y portales de las instituciones del Estado. El fin de semana, señor presidente, observamos secuestro de las IP de CanTV. ¿Qué significa esto? Que son falsificadas las IP y cuando los usuarios desean tener enlaces con alguno de los servicios, les sale un portal completamente diferente y colapsan los servidores en conjunto. Un ejemplo de lo que han sido los ataques, siguiente lámina, por favor, siguiente lámina, esa. Usted puede ver, señor presidente, en el primer cuadro, un tráfico internacional de nuestros enlaces de Internet clásico, eso es lo cotidiano, y en la siguiente cuadro abajo cómo comienzan a aumentar las bandas verdes. Eso significa entonces los 30 millones de ataques por minuto que recibimos durante el 28 de julio hasta el fin de semana. En la siguiente columna puede notar, presidente, cómo se incrementan los ataques durante las 24 horas del día. Es decir, que no hemos tenido descanso durante los ataques cibernéticos. Todas las plataformas del Estado han sido atacadas de múltiples formas. Existen instancias internacionales de plataformas de ciberseguridad reconocidas por múltiples repúblicas, presidente, que prestan servicios de plataformas tecnológicas para la prevención de ataques informáticos. Una de estas, que está situada en Massachusetts, es Netcode, en donde reporta que el Estado venezolano ha sido uno de los países más afectados durante los ciberataques durante el mes de julio y el mes de agosto. Esta plataforma está alojada en Massachusetts. Esto es lo que explicábamos nosotros del secuestro de las IP para que fuesen bloqueados y los servicios del Estado no estuviesen disponibles para el pueblo venezolano. Bueno, ahí teníamos el audio de nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, ¿no? Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. No, Ciencia y Tecnología. Sí, es la doctora Gabriela Jiménez. De la comisión. Ok. Bueno, interesante, ¿no? Porque hay un detalle ahí. Ya he escuchado por allí la negación. O sea, los tanques pensantes de esta derecha fascista tiran a su opinión pública que no existen tales ciberataques. Sí, hay tres cosas que voy a tratar de explicar lo más rápido posible. Primero, lo que me preguntaste antes del audio, que tiene que ver con la libertad de expresión. Y una de las cosas más complejas del mundo digital es que se disfraza de libertad la opresión. Es una de las cosas más complejas que tiene el mundo digital. El presidente de la Asamblea Nacional decía, hoy el fascismo se disfraza detrás de los algoritmos. Es más o menos lo mismo. Pero yo digo, se disfraza de libertad a la opresión. Entonces la gente percibe, porque tiene una cuenta de cualquier plataforma digital, que tiene plena libertad de expresión para expresar algo. Pero además, lo más peligroso es que cuando lo expresa, se consigue en su entorno digital que todo el mundo opina lo mismo que él. Y esto no es casual. Esto es el producto del desarrollo de algoritmos. Esto no es conspiranoia, esto lo explican los mismos desarrolladores que hicieron estas plataformas abiertamente. Esto era conspiranoia cuando hubo gente que lo previó. Exacto. Pero ya se resultó que es verdad la cosa. Pero esto lo explican los mismos desarrolladores de Facebook, los creadores. O sea, esto lo que te estoy diciendo no es Gustavo Villapol inventando cosas. Entonces, el desarrollo de estos algoritmos, la elaboración de estos algoritmos, hace que tú te sientas cómodo con tu entorno, porque te encierra con personas que opinan exactamente lo mismo que tú, y además eso te da lo que yo llamo la comodidad de los iguales. Sí. Tú estás entre la comodidad de los iguales, y cada vez que alguien se te acerca, o alguien que viene con una opinión distinta, te vuelves intolerante, porque tú sientes que el absurdo es el que te opina distinto. Tú tienes la razón y el absurdo es el que te opina. Esto está pensado así, pero además el desarrollo de los algoritmos, que es el peligro que planteaba ayer el presidente de la Asamblea Nacional, con mucha más sapiencia que nosotros, porque es doctor y conoce el cerebro mejor que nosotros, así es. ¿no? Pero explicaba que los timelines, lo que llaman los timelines, la línea de tiempo de las redes sociales, está diseñada para que tengas una descarga de dopamina permanente. Entonces, si tú estás en una permanente carga y recarga de dopamina,
tu capacidad de detenerte un momentico a pensar si lo que estás haciendo es correcto o no es prácticamente nula. Porque tú estás en un sub y baja emocional permanente. Sí. Entonces, lo que tú estás todo el tiempo reaccionando al momento sobre circunstancias que se te presentan y nunca hay lo que me enseñó mi mamá, que es, epa, cuando se te presente un rollo, da 2 pasitos atrás. Es una forma un poco filosófica de decir, sí, da 2 pasitos atrás, mira el entorno, mira, respira, mira qué es lo que está sucediendo y luego tomas la decisión de qué es lo que vas a hacer. Eso, quienes diseñaron los algoritmos, a sabiendas de cómo reaccionamos emocionalmente los seres humanos, los diseñaron para mantenernos en ese nivel de opresión, que nosotros no seamos capaces de comprender al que opina distinto, y por eso dicen el fascismo se esconde en el algoritmo, pero también que sintamos, que es lo más complejo de esto, hermano José, que estamos siendo libres al ser oprimidos. Náguara, enredo, compadre. Esto nada más para entenderlo, que te escribí otro libro. Claro, es que es un enredo. ¿Cómo tú explicas esto? Tú dices, ¿tú te sientes libre? Sí, pues no, te están oprimiendo. Sí. Te están oprimiendo. Están utilizando estos algoritmos, están utilizando estas plataformas y tú estás ahí reaccionando como el monito de Homero Simpson en el cerebro. Así no, el monito ese con la pandereta de Homero Simpson en el cerebro. Así estamos reaccionando nosotros frente a la plataforma digital. Entonces, libertad. Entonces, nosotros, pues, si un Estado regula esto, lo que está es protegiendo la vida, está protegiendo la humanidad, no está vulnerando ninguna libertad de expresión, porque la verdad, desde su origen, las redes sociales surgen para oprimir. Ojo, y yo enseño a manejar las redes sociales. Yo doy talleres de community manager, doy no sé qué, cómo se manejan las redes, cómo tienes que publicar, cuáles son las imágenes que tienes que poner, porque esa es otra cosa. No podemos abandonar ese terreno. Así es. Si dejamos ese terreno vacío porque lo comprendemos, nos barren comunicacionalmente. Es, nos barren a las experiencias de liberación que hay en el mundo. Entonces nosotros con las herramientas de ellos tenemos que dar la batalla, pero pensando en construir nuestras propias herramientas. Yo quiero rescatar de lo que acabas de decir y de la sesión ayer en la Asamblea Nacional, por demás nutritiva, que la intervención del presidente Jorge Rodríguez en su condición de psiquiatra, ¿no? No, claro. ¿No? Magistral. Sí, porque quiero también un poco, bueno, sin echármelas de nada, estoy diciendo que eso no lo sé yo, eso lo aprendo con quienes uno tiene la dicha de compartir. Resulta que cuando Villapol habla de que hay unas descargas de dopamina en nuestro cerebro, lo que está sucediendo es que los estímulos a los cuales te someten esas redes sociales producen en tu cerebro la descarga de un neurotransmisor que es esencialmente una droga. Así es. Causa adicción. Es lo que te pasa cuando consumes cualquier droga cocaína, anfetamina. Es la misma, es el mismo neurotransmisor que despierta la cocaína y la anfetamina. Que da esa gratificación que es adictivo y que por lo tanto nadie puede ser libre si actúa bajo adicción. Así es. Nadie puede ser libre actuando bajo adicción. Bajo coacción, como dice la ley. Que es una coacción a la larga. A la larga. Usted lo puede ver en un barrio cualquiera, como un hijo de familia agarra y le roba a su mamá la cocina para venderla porque la quiere cambiar por droga. Eso. O sea, él no es libre, él es esclavo de esa adicción. Eso es lo que produce en nuestro cerebro estos estímulos. Ahora este debate, Peralta. Tenía tiempo sin hablar cosas interesantes. Ay, qué bueno. Está bien bueno. Estos estímulos. Y lo segundo que quiero rescatar de la intervención tuya, Villapol, es que yo recuerdo a la llegada de Chávez, gente muy allegada a mí, leída, intelectual, aquello, hablaban del pensamiento único. Que Chávez era el pensamiento único. Fíjate, esa distorsión de la realidad. Emerge un pensamiento que lo lidera Hugo Chávez. Que además es alternativo. Que es alternativo porque el pensamiento único ya estaba entronizado. Ya estaba, ¿te acuerdas que era el fin de la historia y todo aquello? El pensamiento único ya estaba entronizado. Pero ahora, Villapol, estamos bajo una suerte de pensamientos únicos individuales. Segmentados. Pensamientos únicos segmentados. ¿Qué te parece? Es un archipiélago de pensamientos únicos. Es que de aquí los filósofos... Menos mal que yo no soy filósofo, ya me hubiese vuelto loco. Los filósofos deben de estar gozando un pullero analizando toda esta locura, ¿no? Porque es una sociedad bastante compleja. Pero además esto tiene una segunda arista, que era la que nos introducía... Déjame meterme en el guión otra vez, para que nos van a venir regañando, ¿verdad? Era la que nos introducía la ministra de Ciencia y Tecnología. No, está la arista del desarrollo de las plataformas digitales, que es todo esto que venimos conversando, y está la arista de la ciberguerra.
¿no? Que es otra arista importante por la cual el Estado venezolano tiene que enfocarse con todos los hierros, ¿no? Ahí tenemos antecedentes tremendos como el ataque a Estonia en el 2017, el ataque a las plantas nucleares en el 2017 a Irán, la guerra en Ucrania, que yo creo que es el máximo paradigma de guerra electrónica y cibernética en la historia de la humanidad. Es una locura para quienes conocen de estos temas y lo miden. Por ejemplo, los mismos dos empresas que son las más famosas en ciberseguridad en el mundo, que son Kaspersky, que es la empresa rusa más importante de ciberseguridad, y Nextcloud, que es la empresa norteamericana más importante de ciberseguridad. Ambas empresas, cuando hacen análisis del conflicto de ciberguerra sobre Ucrania, ambas coinciden que ese es el top 1 de lo más candela que ha habido en ciberguerra en la historia de la humanidad. Y esos mismos dos institutos, esas mismas dos empresas, pues son empresas privadas de ciberseguridad que prestan servicios de ciberseguridad en el mundo. Nextcloud, que está en Massachusetts, como decía la ministra, tiene más de 40 años de trayectoria en ciberseguridad, coinciden que el ataque a Venezuela, al sistema de IPs, a todo el sistema de páginas en Venezuela y del mundo electrónico, es uno de los más grandes en la historia de los ciberataques. Te lo digo en datos, esto me lo explicó el compañero Kenny Osa del Movimiento de Tecnologías Libres. Me lo explicó yo entrevistándolo a él. Okay. Nextcloud, que es esta empresa de ciberseguridad norteamericana, publica un informe donde dice que hubo un pico entre el 28 y el 29 de julio aquí en Venezuela de ingresos al internet en Venezuela, de ingresos a las IP en Venezuela, que superó al pico más alto que ha habido en ciberguerra en la historia de la humanidad, que fue en el 2020, y esto lo contrastan con un informe de Google que dice, el más alto, esto es una cosa un poco técnica, pero el más alto fue de 635 gigabytes por segundo. Eso fue en el 2020, no fue en Venezuela. Entre el 28 y 29 llegó a 700 gigabytes por segundo. O sea, superó el ataque más alto en la historia de la humanidad, lo que sucedió contra Venezuela. Y en esto coinciden el Instituto Kaspersky, que es el ruso, sí, que son dos empresas que no tienen nada que ver una con otra, sí, y el Instituto de Massachusetts Nextcloud. Entonces, en esta realidad loca en la que estamos viviendo, que parece una cosa de Mad Max, de Terminator, de una película de Matrix posapocalíptica, ¿no? En esta cosa loca que estamos viviendo hay dos aristas. La arista del mundo digital, de las plataformas digitales, que toda esta explicación que hemos dado llena de contradicciones entre la opresión y la libertad, el fascismo y el algoritmo. Y está la otra arista, que es el poder que han venido adquiriendo la OTAN, esencialmente, para hacer ataques muy al estilo de la acupuntura de la guerra en determinados puntos y objetivos donde ellos quieran imponer sus intereses. Entonces, lo hicieron en Irán y le pararon plantas nucleares, e igualmente lo intentaron hacer con nosotros y todavía lo están haciendo, los ataques todavía los estamos recibiendo, porque eso es mentira, que son unos señores con una máscara de una película, ¿cómo es que se llama? De Vendetta y Anónimo y no sé qué, unos adolescentes que aprendieron a programar en YouTube. 1 terabyte por hora de ataques contra Venezuela vale $5,000 por hora. Y Venezuela recibe 30 millones de ataques por minuto. 30 millones de ataques por minuto. Y 1 terabyte... O sea, 30 terabytes por minuto contra 1 terabyte por hora. Ajá. Entonces, es una total locura el ataque que ha recibido el Estado venezolano. Wow. Y ha sido un ataque... Ahora, para traducirlo en los llanitos, esto ha sido un ataque contra el pueblo. No ha sido un ataque, vamos a que Maduro no pueda abrir su Facebook. No es una cosa de que Maduro no pueda abrir su Twitter y que se ponga bravo. Cuando tú atacas el Saime, y estás atacando a todos los migrantes venezolanos, a esos migrantes que les tienen una campaña tremenda para que de odio contra la revolución. Cuando tú atacas el SAIME, estás atacando el sistema de pasaporte y de migración de todos los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela y el sistema de identificación de los que se encuentran aquí adentro. Cuando tú atacas el Ministerio de Transporte, entonces estás atacando la licencia que tiene cada quien en sus manos, cuando tú atacas el Seguro Social, estás atacando el sistema de pensiones de los abuelos
Entonces, el ataque nunca, eso es igual que la historia del bloqueo y de las sanciones medidas. contra Maduro. Ajá. No, es que nosotros estamos bloqueando PDVSA, pero para que Maduro se ponga bravo. Y entonces terminamos todos metidos en tremendo paquete, ¿no? Al final todo el mundo terminó comprendiendo que las sanciones le hacían daño al pueblo. Lo mismo sucede con el ciberataque. Disculpa, que las sanciones se hicieron para hacerle daño al pueblo y que políticamente el pueblo asociara al presidente Maduro con ese malestar. Que es otra de las dificultades, ¿no? Sí, que otra de las dificultades Así es. de que el pueblo nuestro, nosotros nos diéramos cuenta de que esas sanciones eran en ataque al pueblo, pero que inmediatamente culparan al presidente Maduro por eso, ¿no? Entonces, están esas dos aristas. No, que dan para hablar un rato largo. La arista de las plataformas digitales y la arista de la ciberguerra, que ayer en la Asamblea Nacional lo tildamos de ciberfascismo, porque cuando tú atacas la vida, cuando tú atacas la esencia misma de la humanidad, entonces no eres otra cosa que un fascista. Así es. Fíjate, una anécdota también, por aquí. Quiere interactuar La Guaira, voces antiimperialistas. Está al aire. Cuando esté directo para su intervención nos avisan. Quiero referir esta anécdota, La Guaira. En el foro había un ponente que explicaba lo siguiente. Él estuvo vinculado al servicio exterior venezolano en Macedonia. Y resulta que él fue de donde vino. Ajá, que fue donde vino es el origen del IP. O sea, cuando tú chequeas de dónde viene un ataque, tú puedes como hacer la traza. No, puedes chequear con algunos software la traza de dónde viene el ataque, ¿no? En este caso, el IP del ataque central venía de Macedonia, donde por ciento hay una base de la CIA. Pero es que voy a eso. El hombre nos está contando que él va por un cierto lugar, hay una colina en Macedonia, y cuando llega al tope de la colina, había un muro inmensamente alto e inmensamente largo, que dice, bueno, ¿y de aquí para dónde yo agarro, no? Y entonces, el chofer le dice que hay problemas con el GPS. Y el chofer le dice, no, es que siempre que yo voy por aquí, tengo problemas con el GPS. Cuando el tipo investiga la cosa, se da cuenta que es la mamá de las bases de los Estados Unidos, desde donde monitorean electrónicamente y hacen los ciberataques a toda la zona del Oriente cercano, el Oriente Medio. Entonces, por supuesto, la emisión de electromagnetismo o lo que sea distorsiona todo lo que tiene que ver con los instrumentos de orientación como los GPS. Vende, como la película Matrix, que dice, la realidad no es lo que estás viendo, palabras más, palabras menos, se plantea ahí para el héroe, ¿no? Para el protagonista de la cosa. Mira, la realidad, y el tipo dice, bueno, pero tú estás loco, ¿cómo que no es la realidad lo que yo estoy viendo? Él no entendía eso. Pero si uno de alguna manera pseudo racional, pues, los enfrenta con una realidad como que, mira, chico, el miedo que tenías a freírte la cabeza en aceite nunca ocurrió, ni va a ocurrir, y así todos los miedos que le inocularon. Esa pudiera ser una campaña, ¿no? De confortarlos con la realidad. Y la otra, por supuesto, una que les dé temor, una que los enfrente con la realidad y vean que ese miedo que tienen es infundado, y la otra es que no sé cómo sería la estrategia amorosa, ¿no? La estrategia amorosa de los mensajes amorosos, porque nosotros necesitamos desarmar esa bomba de tiempo, hermano. No sé qué has investigado, qué tienes allí al respecto, hermano. Sí, yo creo que yo no tengo la solución plena, pues, pero podemos aportar, ¿no? Sería arrogante decir, no, vengo aquí a plantear la solución a un problema tan complejo. Pero sí tengo algunos, creo que lo veo como en tres partes, ¿no? Primero, hay que abrir una gran discusión en la sociedad toda sobre este tema. Sobre el tema, más allá de los ciberataques, porque los ciberataques es una cuestión de Estado. Y así como la OTAN creó su unidad de ciberataque, China creó su unidad de ciberataque, Irán creó, Israel, todo el mundo crea, nosotros tenemos que crear, y por eso el presidente desarrolla este Consejo de Estado en el cual conforma un espacio para defendernos de los ciberataques. Eso es una política soberana de cualquier país. Así es. Pero el tema de las plataformas digitales, del mundo digital, de la cultura digital y de la comunicación digital, que son tres conceptos distintos, es un tema que tiene que transformarse en un debate nacional. Tiene que abrirse el compás para un gran debate en las universidades, en los liceos, en las escuelas, porque tenemos la falsa percepción de que como los chamos que son nativos digitales o las chamas que son nativos digitales saben manejar el instrumento, no merecen, no ameritan ningún tipo de acompañamiento para abordar este mundo, y eso es un grave error. Así es. Es un grave error. Yo creo que tiene incluso que haber materias formales y obligatorias en nuestras escuelas
que hablen sobre lo que significa esta tecnología digital. Eso es como que si uno pensara que porque un jovencito sabe accionar un arma de fuego, esa arma de fuego no se puede disparar a sí mismo o hacia un hermanito o hacia la mamá. O sea, es una buena analogía. Lo segundo, hay que hacer campañas, como tú lo planteas. Campañas dentro del mundo digital para hablarle precisamente a las nuevas generaciones. Hay que hacer campañas dentro del mundo digital que hable de todo esto, que son campañas, desde campañas de choque, como tú dices, ¿no? Que son de shock, hasta campañas de amor. En eso coincido plenamente contigo. Pero hay que hacer grandes campañas para que la paz sea la que se imponga. Para desanudar esos pequeños breakers que están en el cerebro de un conjunto de personas en este país que pareciera que se los pudiesen detonar cada vez que quieren, ¿no? Hay que hacer campañas, además asesoradas por psicólogos, por psiquiatras, que nos apoyen, no para manipular, ni mucho menos para dominar, más bien para liderar, para desanudar esos tremendos nudos que armó ahí la comunicación digital y el odio y el fascismo. Disculpa que te interrumpa, porque es que a diferencia del modelo capitalista o del fascismo, modelo capitalista como modelo político-económico y el fascismo como ideología, a diferencia de ese modelo contra el modelo humanista, socialista, es que el primero, es decir, el fascismo y el capitalismo requieren de la inconsciencia. Claro. Por eso nosotros no vamos a hacerlo para alienar, así es, ni para dominar. A nosotros nos interesa para nuestro modelo la conciencia lo más plena posible. Correcto. Listo. Hecho la y la tercera arista que yo veo ahí en materia del qué hacer, ¿no? Entonces decimos primero, gran debate nacional que incluya escuelas, universidades, institutos, instituciones, movimientos sociales, pueblo organizado. Este tema hay que debatirlo. Mientras más común sea el conocimiento público, esto que estamos debatiendo aquí, mayores capacidades tendremos como sociedad de tomar, porque no vamos a dejar de agarrar los teléfonos, no vamos a dejar de hacer delivery por la economía digital, no vamos a dejar de divertirnos viendo plataformas digitales. Entonces, como es un fenómeno que no podemos reducir a cero, entonces es un fenómeno que tenemos que concientizar. Entonces, arista número 1. La arista número 2, el desarrollo de campañas, ¿no? El desarrollo de campañas muy bien hechas, muy bien elaboradas. Y arista número 3 entra el papel del Estado, ¿no? Que no es que no tenga papel en las otras dos, pero digamos, ¿qué hace el Estado frente a esta realidad? Arista número 1 dentro del Estado, o subarista, ya yo no sé ni cómo organizar la cosa, aquí estamos soltando ideas. Lo primero es la protección de la población, porque tienen varias cosas. ¿Sobre qué la tenemos que proteger? La tenemos que proteger de sus propias emociones, ¿no? De la reacción emocional ante determinadas realidades. Hay que promover una cultura de paz, etcétera. Tenemos que proteger la privacidad de la población, porque una de las cosas que más vulneran las plataformas digitales son nuestros datos, ¿no? Ya hay algoritmos que pueden desarrollar nuestra personalidad mejor que nuestras mamás, ¿no? Ya hay algoritmos que pueden definir a una persona qué va a hacer ante determinada acción antes de que lo defina hasta la mamá de uno, ¿no? Así es. Del nivel de conocimiento que tiene. Entonces, los estados están obligados a proteger nuestra privacidad. Entonces, ahí hay un tema con la Big Data que tiene que ser regulado. Tienen que crearse instituciones que observen esta realidad, que estén pendientes de esta realidad, que le hagan seguimiento, así como se generaron instituciones para hacerle seguimiento a los medios de comunicación, hay que hacerle seguimiento, incluso con mayor fuerza al mundo digital, porque es más omnipresente el mundo digital. Y lo otro es legislar. Lo otro es legislar en torno a esta materia. Okay, esa es materia del tercer tema. Del último punto. Y tenemos un audio que envió el compañero al final. Mira, esto es un se podcast. las ingenió, claro, vale. Pues hay que buscarle solución a los problemas. Adelante, si lo tienes al tiro o a tiro. Ellos, desde el miedo y el odio, denuncian represión. Pero la agresión contra militantes chavistas en los barrios no fue menos grave que la represión que denuncian con razón. Son centenares los casos que conocí directamente de gente buena, líderes positivos y constructores en las comunidades. Más allá de la solidaridad, también es necesario que el Estado vele por los derechos de existir como fuerza política y que la sociedad toda se vacune contra el odio sistemático contra el chavismo. El 6 de diciembre de 1998 no recuerdo de ninguna agresión a adecos y copellanos en sus casas
o en sus barrios. Cada vez que la derecha ha tomado el poder desde el 2000, ya sea el intento de toma del poder de ellos en el 2002, o que han creído, o se han creído fuertes para tomarlo en el 2013, en el 14, en el 17, los chavistas de base han sentido en carne propia el odio. El 28 y el 29 de julio no fue diferente. Entonces, el problema es más que unos resultados electorales, que sin duda es un problema en esta coyuntura. El problema es que si los malditos chavistas tenemos o no tenemos derecho a existir, si ellos llegan al poder, por cierto, hoy en día que hablan tanto de la soberanía, la tan cacareada soberanía, hoy hay que decir que nunca ellos han reconocido la soberanía de nuestro pueblo. Ellos nunca han reconocido, salvo en algunas circunstancias, como en el 98, porque la correlación de fuerza entre las Fuerzas Armadas fue adversa para ellos, o en el 2012, cuando Capriles tuvo que asumir, porque la victoria nuestra fue abrumadora, fue favorable al chavismo. Y no lo digo por mí, ¿sabe? Que nunca he tenido miedo a las derechas, ni lo tendré. Lo digo por los millones de hombres y mujeres que en nuestro pueblo han puesto su vida para construir algo distinto, que los reconozca y los incluyan. Por tanto, si bien es cierto que se habla de represión, también es cierto que hay que hablar del deber del Estado venezolano de proteger a nuestro pueblo que se asume chavista, bolivariano, y constructor de la patria grande. Bueno, ese fue José Félix Varela desde La Guaira. Gracias por tu aporte, compatriota. Y eso nos convoca, por cierto, a la unidad, pero sobre todo al diseño de, no sé cómo llamarle, planes de acción desde la comunicación popular, de todos los tipos de comunicación, pero en particular la comunicación popular, que tiene que dotarse de herramientas de conocimiento, de una estética y de una técnica que sea capaz de romper que tiene el imperio de los Estados Unidos y todos sus representantes, sus beneficiarios, como Elon Musk, entre otros, para romper eso, ¿no? Ellos realmente son los creadores de este monstruo. Nosotros estamos asimilando el conocimiento para la liberación, pero eso nos convoca para la unidad. Es fundamental que todos los movimientos de comunicadores y comunicadoras de Venezuela entendamos que el tamaño del enemigo es tan, pero tan descomunal, que cualquier atisbo que solo nadie puede. Así es. El enemigo es tan grande que solo nadie puede. Así es. Entonces, quien juegue para lo contrario, quien juegue para la desunión en cualquier cosa, o inclusive para ser dueño de la verdad, está atentando y está dándole más bien pasto al enemigo. Entonces, quisiera, Villapol, no sé si tiene algo que agregar sobre el comentario de Varela. No, yo coincido en gran medida. Lo único que diría es que ellos hacen como cada cierto tiempo un recordatorio generacional de lo que son capaces si tomaran el poder. Como explicó José Félix, nos lo dijeron a la generación del 2002, se lo dijeron a la generación del 2007-2008, se lo dijeron a la generación del 2014, a la del 2017, y ahora se la recordaron a esta generación del 2024, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Así es. Sobre todo a los más jóvenes le están diciendo, no se olviden que somos fascistas, no se olviden de nosotros, que nosotros cuando tomemos el poder, a nosotros sí le vamos a freír la cabeza, o lamentablemente lo vamos a lanzar a un segundo piso, como hicieron con el hermano de Radio Venceremos en Carora, ¿no? Que toda nuestra solidaridad y un abrazo inmenso a Marlon y a todo ese equipo de Radio Carora que recibieron ese ataque salvaje, ¿no? Entonces, ellos pareciera que periódicamente nos están recordando de lo que son capaces si toman el poder, y por eso la importancia de tu reflexión sobre la unidad. Que es cierto, por cierto, que lo diría nuestro compatriota Jorge Rodríguez, presidente de nuestra Asamblea Nacional, que hay un fenómeno de la proyección, un fenómeno en psicología, que es que justamente vemos en el otro lo que realmente somos nosotros. Y eso se está poniendo, pero así, en evidencia, cuando de todo lo que nos acusaron de ser retaliativos, de un pensamiento único, de ser violentos, todo lo están poniendo en práctica, básicamente son ellos. Eso alertamos quienes nos escuchan para que tengan conciencia de su realidad. Entonces, ya en fase final del programa. La recta final. Entran en la recta final. Entonces, por demás interesantísimo. Me encanta este programa, Villapol. Sí, vale, todo sabroso. Oye, pero por ahí, hablando del presidente de la Asamblea Nacional, ¿tenemos un audio? Tenemos el audio. Vamos a eso. Escuchemos al presidente de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional
y en atención a la solicitud que usted ha hecho, hemos decidido suspender el receso parlamentario que iniciaría el próximo día 15 de agosto. Están recibiendo esa noticia los diputados y diputadas de Venezuela en cadena nacional, porque vamos a dedicarnos a la tarea en este periodo de sesiones durante el receso parlamentario a aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio, de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales. Nosotros nos vamos a poner de inmediato a discutir a partir del día de mañana, en segunda instancia, la ley de fiscalización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, que están reglamentadas en casi todas partes del mundo, pero en Venezuela no. Y hay organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja que funcionan prestando un servicio a las personas, pero hay muchas organizaciones no gubernamentales que son la fachada para el financiamiento de acciones terroristas y de acciones como la de los llamados comanditos. Hoy, Julio Borges ha hablado desde una plataforma que él consideraba segura, diciendo que era necesario volver a rearmar los comanditos y que para financiar esos comanditos ya tenían dineros aprobados de la agencia. ¿Cuál agencia? La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, llamada USAID, que es la principal financista del Centro Carter. ¿Quién es el que le pagó el viaje a Venezuela al Centro Carter? La USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional. Entonces, la ONG, si los partidos políticos están reglamentados por la Ley de Partidos Políticos de Venezuela, ¿cómo no van a estar reglamentadas organizaciones que se involucran en actividades políticas en Venezuela de manera ilegal? También vamos a discutir en segunda instancia, a partir de mañana, presidente, la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Vamos a revisar la ley contra el odio para incorporar los elementos relacionados con siembra de odio en las redes sociales. Bueno, mira, ahí teníamos la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez Gómez. Recordamos que además es de profesión psiquiatra, bueno, es poeta, escritor, todo, pero en este caso nos compete más su experiencia, su formación como médico psiquiatra. Fíjate, ante todo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela define nuestra nación y nuestro Estado como un Estado democrático y social de derecho y de justicia. En este punto de derecho, queremos decir que nuestro Estado está sujeto a la legislación. El Estado venezolano no actúa de manera compulsiva como cualquier dictadura que anda por ahí rampante, ¿no? Y como otros estados que se disfrazan de democráticos y lo que hacen es leyes opresivas y opresoras. El Estado venezolano, que tiene esas cuatro características, democrático y social, de derecho y de justicia, se sujeta a la legislación. Por eso, nosotros, el Estado y el gobierno en particular, no puede andar reprimiendo, ni mucho menos, sin un marco que de verdad le dé la factibilidad para que cumpla con todas las características del Estado, repito, democrático y social, de derecho y de justicia. En ese sentido, pues, ahí él anunció estas dos importantes leyes y quisiera saber un poco cuál va a ser el desarrollo, si estás al tanto ahí, el espíritu y lo que vamos a hacer como pueblo en los procesos de consulta, si ya estamos en esa fase, Villapol. Sí, el presidente desde el Consejo de Estado nos convocaba como cuerpo legislativo a construir un marco jurídico que proteja al pueblo venezolano de la realidad que hemos conversado en este programa, ¿no? De todo este mundo que hemos conversado, que además tuvo como desenlace trágico los sucesos entre el 28, 29 y 30 de julio de este año, que dejaron 25 personas asesinadas, ¿no? Por estos comanditos. Antes, porque no quiero desviar el tema legal, pero sí quiero llamar la atención sobre esto último que acaba de decir, mezclarlo con la percepción de la realidad. Hay 25 personas que han sido muertas producto de la violencia fascista, pero la percepción que tiene la oposición y mucha gente fuera de este país es que todas esas personas han sido de la oposición y han sido chavistas, por favor. Han sido chavistas asesinados. O personas que inocentes que transitaban pasando, y pues, parecían chavistas. O
miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, policías, guardias nacionales, etcétera, pero a ustedes les hacen percibir que es que el gobierno causó estos muertos. Está matando a Y manifestantes pacíficos. sí. Que además lo del Pacífico es otra arista de la cosa cargada de violencia, como se ve Pero en bueno, los videos. desde el punto de vista legislativo, yo creo que el comienzo de este compendio de leyes, pasa por dos partes. Uno, cortar las redes de financiamiento del fascismo en Venezuela. Y para eso la ley de las ONG. de regulación de las ONG y las fundaciones y todas estas instancias, que en su mayoría son no lucrativas, pero que resultan siendo bien lucrativas para la derecha venezolana y para estas unidades de fascismo que se han encargado de sembrar el terror en el país en varias oportunidades, ¿no? Y que han conspirado abiertamente y que por ahí reciben financiamiento de los Estados Unidos. Lo que no significa que todas lo hagan. Así es. Hay ONG y fundaciones que cumplen son con su razón extraordinarias, social. que hacen su razón social, pero hay un conjunto que están vinculadas a esto y que tienen que ser reguladas por el Y Estado. que son una práctica común del Imperio de Estados Unidos en todos los países del mundo. Así inocular de estas ONGs. Corte del financiamiento. Estaba hablando un poco del espíritu de este compendio de leyes. Y lo segundo es la difusión y de manera impune de mensajes de odio y fascistas, ¿no? La idea es que empecemos a conversar, ¿no? Que pase a consulta esta del pueblo en general, el pueblo organizado, de este pueblo, de ese concepto maravilloso que construyeron ustedes junto a Darío, de pueblo, que ese pueblo legislador tenga la oportunidad de conversar, por lo menos en un inicio de estas dos aristas, ¿no? Que es la difusión de mensajes de odio y el financiamiento de los comanditos y de los cuerpos fascistas y de las unidades de conspiración contra la República, para que en una primera instancia logremos frenar la ideología fascista que se difunde a través de estos medios digitales y de los medios tradicionales, aunque los medios tradicionales se cuidan un poco más porque tienen regulaciones, pues precisamente por eso, y el financiamiento, ¿no? Estas son como las dos grandes aristas de esta primera etapa. Allá a partir de hoy comenzó un debate que se hizo en el hemiciclo protocolar de la Asamblea, donde ya los diputados están empezando a debatir, pero ya a partir de esta semana sale a la calle el debate. Sale a la calle el debate, donde el pueblo va a la primera ley que ya tenemos casi lista, que seguramente va a colocársele la guinda este jueves, es la de las ONG y la de las fundaciones. Pero la ley contra el odio y el fascismo seguramente tendrá un poco más de discusión y también saldrá a la calle, como, bueno, tú conoces el proceso legislativo 10 veces mejor que yo, Perales, el proceso legislativo que tiene las dos discusiones en asamblea y el debate público, donde todos los sectores sociales aportarán los elementos para luego entregar las leyes finales, que estoy seguro que va a ser antes de que salgamos de lo que fueron algún día nuestras vacaciones. Es lo que fueron. Sí, por cierto que volvemos a reiterar a nuestros queridos usuarios y usuarias que en Venezuela, antes de la aprobación de una ley en plenaria de la Asamblea Nacional, se somete a un proceso de discusión y de consulta popular. Eso es fundamental que lo reiteremos porque no siempre la gente lo sabe. Bueno, queremos agradecer este maravilloso programa, Gustavo, de verdad un placer, complacidísimo, honrado de tu presencia, pero además me nutro mucho y espero haya sido del agrado de todas y de todos ustedes y hayamos contribuido a una arista diferente que les permita tener elementos para de verdad utilizar el libre albedrío. En nombre de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de su primer vicepresidente, segunda vicepresidenta, de todos los diputados y diputadas que hacen vida en la Asamblea Nacional con pensamiento distinto y hasta contrapuesto, pero que son patriotas, en nombre de todas y todos ellos, les damos las gracias por la sintonía y reiteramos también las gracias al equipo técnico, a el compatriota Miguel Herrera, al compatriota Charles Bompar, a la compatriota Alirna Castillo, al compatriota Franklin Silva, al compatriota Gaspar Pinto, a Norma Castillo, que está por allá afuera, bueno, a todo el equipo, a Nayeli Pérez, que está ahorita imposibilitada de estar acá con nosotros, bueno, en el mío propio, ¿no? José Perales. Yo lo digo, gracias a José Perales, locutor y narrador de este espacio, por su excelente desempeño. Y bueno, y dar todo nuestro agradecimiento. Bien las digo, te ayudo con eso, Vamos a nombrarlas. Gracias Radio Izquierda, gracias Radio Naiguatá, gracias Radio Soberanía, Guaracarum, Burimare, Voces Antiimperialistas, todas estas de La Guaira, y gracias a nuestros hermanos maracuchos allá en el Zulia con Voces del Pueblo, que
que nos estuvieron transmitiendo el día de hoy. Un abrazo a esos pueblos hermosos y que soportaron esta hora y media de Perales y yo hablando. Y vamos a decir, como parafraseando los señores aquel en el 11 de abril, gracias medios de comunicación alternativos y comunitarios, tenemos todavía democracia en Venezuela y además tenemos el mismo presidente. Hasta la victoria siempre, camarada. Viva la patria. Venceremos.